este proceso es mucho más acabado. ¿Por qué? Porque los colonos llegan en el siglo anterior. Aquí se está integrando la población a un mundo que es diferente al europeo. Y el siglo XVIII es el siglo de la inmigración española. Ahí lo que llega es una inmigración privilegiada que va a usar el puerto de Veracruz y Jalapa para asentarse. Por lo tanto, la población se hace mucho más definida como pueblo español. Entonces, el siglo XVIII fue un periodo de progreso impulsado por causas externas. Las dos primeras centurias, siglo XVI, siglo XVII, el crecimiento se efectuó mediante los recursos propios derivados de la agricultura regional, centrada en la explotación de caña de azúcar y en cultivos de autoconsumo. La llegada de los colonos que comienzan a explotar aquello que puede servirles para hacer fortuna y cultivos de autoconsumo, ¿verdad? De la arriería, que implicaba la cría de un tipo de ganado específico, y de una forma incipiente de negocios de hospedaje y en general de viajeros. En el siglo XVIII, la fuente de trabajo llegó de fuera por factores no relacionados con los anteriores, aunque sí con la situación geográfica del entonces pueblo. Hubo, precisamente por eso, hacia finales de estos tiempos coloniales, había una población importante, ya una población blanca importante en Jalapa, en especial comerciantes de diversos niveles, de los cuales importó más su condición mercante, burguesa, que su cantidad. Es decir, es un núcleo pequeño, pero es un grupo de importancia porque al final de cuentas son los que tienen el capital. Esta clase de movilidad social, de las posibilidades de ascenso por el solo factor de la riqueza material, logró aprovechar en su beneficio los cambios planteados por la política borbónica. Es decir, lo importante de este proceso de ver un siglo XVI con colonos, un siglo XVII donde se están asentando, a un siglo XVIII donde comienzan a llegar inmigrantes españoles, una gran mayoría comerciantes, de migración privilegiada en una migración de goteo. No son las grandes masas migratorias, sino una migración en cadena. El hijo, el hermano, el ahijado, el paisano, que viene y que llega sabiendo que hay alguien que lo puede ayudar y que eligen quedarse en el espacio poco del puerto de Veracruz, pero sobre todo las otras poblaciones ubicadas en su entorno, en especial Jalapa, porque al final de cuentas las grandes plazas donde podría haberse hecho otro tipo de fortuna, como sería Puebla, por ejemplo, la propia Ciudad de México, Morelia, Guadalajara, son poblaciones mucho más antiguas en donde la clase comerciante está mucho más asentada y el hacer progreso, adquirir propiedades, hacer inversiones, resulta mucho más difícil. Eso beneficia a Jalapa porque al final de cuentas eso va a crear la posibilidad de que Jalapa cambie de estatus de ser un pueblo español a ser una villa. Las ferias mercantiles van a dar a la población el nombre de Jalapa de la Feria, y esa es la otra causa externa. Tienen una primera causa externa que modifica Jalapa en los siglos coloniales, que sería esta inmigración privilegiada. La otra causa externa son las ferias mercantiles. Las ferias mercantiles, recuérdenlo, no es una política que se haya dado pensando en Jalapa. Las ferias mercantiles es un proceso creado por la corona española en un momento dado para proteger los flujos que vienen de España con bienes manufacturados para vender en el mercado cautivo, que era la Nueva España, y proteger la salida de minerales y otro tipo de productos, ¿verdad?, naturales que se requieren en España, pero sobre todo los caudales. Entonces, esta política de ferias mercantiles, al final de cuentas, elige una población donde puedan llevarse a cabo, que esté en condiciones que brinde un clima más agradable, y ese es el caso de Jalapa. Ese es el caso precisamente de Jalapa.
El puerto de Veracruz no se consideró lo bastante útil para estas ferias mercantiles. Se temían las enfermedades, se temía el ataque de piratas y por lo tanto se busca otro espacio, y ese espacio va a ser para entonces las ferias le daban a Jalapa toda una movilidad europea que antes no había tenido, ¿no? Las ferias mercantiles, aunque van a ser temporales, si son periódicas, no se presentan así como cada mes. Sin embargo, trae consigo una movilidad y una dinamización del espacio que antes no se tenía. Y realmente hace que Jalapa en esas temporadas de la feria mueva la alegría, mueva el negocio del hospedaje, la gente entra y salga dándole un dinamismo como se lo daban a otros núcleos que en un momento dado tuvieron también ferias mercantiles, como sería Portobelo. En realidad, esa es una causa que va transformando Jalapa. Y si ustedes ven a algunos autores pues más clásicos, en un momento dado les van a decir, ¿verdad?, que bueno, las ferias son buenas cuando está la flota anclada en el puerto de Veracruz, y que en otros momentos Jalapa es un pueblo muerto. Yo creo que habría que tomar, y ahí está lo que yo les decía muy al inicio de mi charla, la necesidad de comenzar a ver con otros ojos algunas de las cosas que nos hemos aprendido o hemos enseñado o hemos reproducido, porque las fuentes disponibles nos lo han dicho así. Pero yo creo que hoy, con otros muchos más recursos que hay, habría que comenzar a plantearnos otro tipo de circunstancias. Cuando los autores clásicos nos dicen, mientras no está la flota, Jalapa está muerto, igual que el puerto de Veracruz, uno se imagina una ciudad vacía, ¿verdad? Una ciudad así tipo fantasma donde no hay nada, y no es así. Al final de cuentas se está integrando un mercado interno, es decir, hay gente que vive allí, gente que tiene que moverse. Quizás lo que no se ve es esos grandes movimientos que trae consigo la flota. Es decir, la flota no es un barco, es un grupo de barcos que barcan una gran cantidad de mercancías y por lo tanto requieren una gran cantidad de leguas para poder moverla. No solo moverla hacia el punto donde se celebra la feria, sino la movilización se da de un extremo a otro de la colonia. Si estos movimientos mercantiles, piénsenlo un poco, van y viniendo en la colonia de diversas partes para salir por el puerto de Veracruz hacia España, y lo que se requiere en diversos puntos de la colonia que viene de Europa, no solo de España, tiene que entrar por el puerto de Veracruz. Eso crea un movimiento, y el movimiento no se da solo en un periodo cortito, es un movimiento que puede durar un año. Es decir, los flotistas no llegaban una semana, 15 días, un mes y se van. Podían quedarse la flota un año, quizás un poco más, anclada en el puerto mientras vendía la producción. Luego, la otra cosa que viene de fuera, la tercera causa externa, es la transformación territorial que se da de la Nueva España cuando se crean las intendencias. En 1786, que es finales del siglo XVIII, el territorio novohispano se reorganizó en 12 intendencias. Veracruz fue una de ellas, y Jalapa dejó de ser alcaldía para transformarse en cabecera de la subdelegación. Es decir, va cambiando de estatus. Había sido una alcaldía como pueblo español, ahora va a ser cabecera de la subdelegación del mismo nombre, además de ser cantón militar. Y ahí tienen la otra. ¿Por qué cantón militar? Bueno, porque está el puerto de Veracruz y hay que defenderlo. ¿Por qué en Jalapa? Porque los militares que luego estacionan en el puerto de Veracruz se ven afectados por diversas enfermedades, las pestes, las epidemias o las enfermedades propias del entorno. Entonces, al final de cuentas, eso hace que gire un poco más
cierto tipo de circulantes, y los soldados están establecidos ahí, algo tienen que gastar en el entorno, y lo que es Jalapa va cambiando. Entonces, por estas causas externas y estos movimientos que se dan en el siglo XVIII, ese humilde caserío indígena transformado en un pueblo español que va cambiando su estatus político, en 1791 se transforma en villa. Y quienes proponen la transformación del pueblo en villa va a ser básicamente un grupo de comerciantes españoles, inmigrantes, mayoritariamente del norte de España, que van a proponer que Jalapa se vuelva villa. En 1794 se establece su primer ayuntamiento y sus integrantes eran, insisto, en su mayoría mercaderes del comercio ultramarino, como Mateo Vadillo, para los que hayan leído un poco algunas cosas más de cronología o un poco los listados de los ayuntamientos con los capitulares, el nombre debe brotarles, ¿no? Mateo Vadillo, que va a ser el primer alcalde, Pedro de Garay y Francisco Sáenz de Santa María, que van a ser los otros dos. Para entonces se hablaba de que la población, esa nueva villa, era una población risueña, con un paisaje risueño, laberinto de calles tortuosas. Estas descripciones a los jalapeños nos gustan mucho, ¿verdad? Que subían y bajaban por edificios y casas de fachadas de diversos colores, con tejados rojos, con aleros amplios, con jardines. Decían que la arquitectura religiosa estaba tomando mayor fuerza que la civil, y se hablaba del convento de San Francisco, la parroquia, el beaterio, el templo de San José del Calvario, la capilla de Santiago, la casa de ejercicios de San Ignacio, el hospital de la Inmaculada Concepción. Ahora, la arquitectura civil tenía las casas consistoriales. Era un espacio que adquiría una forma urbana mucho más clara que la que había tenido en el proceso de los 3 siglos de oro. Esta es la población que inicia la siguiente etapa, que sería la que se conoce tradicionalmente como la anarquía. Es decir, esta villa risueña, esta villa de callecitas que suben y bajan, es la villa que va a iniciar el siglo XIX, el siglo siguiente, el siglo de la formación del Estado Nacional y de la independencia política. Entonces, esta población va a abordar los nuevos aires, un poco participando en esta efervescencia intelectual que es característica de la época. Y quizás uno de los viajeros que mejor la describe, aparte de ser una población risueña, es el barón Alejandro von Humboldt, que ya habla de una población en Jalapa de 13.000 habitantes para los inicios de 1800. 1803, Jalapa tiene 13.000 habitantes, una minoría blanca y una mayoría indígena y mestiza, pero ya es una población importante, seguirá siendo célebre. Todos los viajeros celebran la belleza de su clima y el hermoso y sereno cielo de verano, que inspiraba melancolía de diciembre a febrero, envuelta en una espesa brumazón en época de nubes. Y los comerciantes más acaudalados del puerto de Veracruz, dice Humboldt, tenían casa de campo en Jalapa para gozar de las tierras de frescura agradable y eludir así los grandes calores, los mosquitos y la fiebre amarilla que dificultaban la residencia en las tierras costeras. Bueno, es probable que este Jalapa que Humboldt nos describe, es el Jalapa que va a ver una serie de eventos ya más característicos de la época. Tiene un clima de efervescencia social e intelectual cuando hacen su aparición los primeros signos del movimiento de insurgencia. A partir de entonces, Jalapa comienza a buscar la sede de los poderes estatales y va a ser escenario de diversos eventos históricos, la misma lucha de insurgencia, el intermedio del imperio de Agustín de Iturbide, las
las tensiones entre yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas, la guerra con Francia y Estados Unidos, la guerra de reforma. ¿Sí? Hasta allí llega el periodo